Hola, millonario. Este hombre ganó 30 millones pero decidió ocultarlo a su esposa e hijo. ¿Piensas que eso es una locura? Bueno, no es la primera vez que esto sucede. Antes de presentarte a él, aquí tienes algunas historias cortas de ganadores de la lotería que hicieron lo mismo. La californiana Denise Rossi tocó el premio mayor en 1996. Ya tenía 49 años en ese momento y de repente se convirtió en millonaria. Había ganado la increíble suma de 1.3 millones de dólares. Ahora, con su nueva fortuna en sus manos, tenía que decidir qué hacer con su riqueza. Pero no fue una decisión difícil para ella. Ya sabía lo que quería. Y no era un Ferrari nuevo ni una gran mansión junto al mar. Era un divorcio. Denise había estado casada con Thomas Rossi durante increíbles 25 años, pero no iba a dejar que se pusiera sus manos en el dinero. Ella regresó a casa sabiendo que era millonaria, y lo primero que hizo fue decirle a su esposo que se mudara de la casa cuanto antes. Thomas se quedó totalmente desconcertado. Denise nunca había dicho algo así antes, y no entendía por qué de repente insistía tanto en que él saliera de su vida. Estaba totalmente confundido. A sus espaldas, Denise optó por recibir los pagos de la anualidad y le pidió a la lotería que enviara su primer cheque al domicilio de su madre. Les había dicho que necesitaba que se enviara a su madre porque se estaba divorciando. Sin embargo, eso no era cierto, al menos no aún. Fue solo después de ganar que fue a ver a un abogado de divorcios. En ese momento no mencionó a su ganancia en la lotería, pero en solo 11 días después de su gran victoria, Thomas recibió los papeles de divorcio. Ahora Thomas no solo estaba confundido porque lo estaban sacando de la casa, de repente también le estaban pidiendo el divorcio, algo que nunca esperó. Como si eso no fuera lo suficientemente malo, recibió estos documentos solo 3 días después de Navidad. Así es, todas estas cosas le estaban sucediendo durante las festividades, cuando se suponía que debía estar celebrando. Podría haber sido la mejor Navidad de su vida si ella se le hubiera dicho que eran millonarios. Pero Thomas debió culparse a sí mismo. ¿Por qué hizo esto? ¿Debió haber hecho algo estúpido o la hizo enojar? De hecho, no tenía ni idea de por qué había ocurrido todo esto hasta años después, y nunca lo habría sabido si no hubiera recibido una carta por error en el correo. La carta había llegado a su buzón, pero estaba dirigida a su exesposa, Denise. Cuando la abrió, la carta era de una empresa y explicaba que habían ayudado a cientos de ganadores de la lotería como usted en todo el país a recibir un pago único por el valor presente de sus futuros pagos anuales de la lotería. Eso sonaba bastante sospechoso. ¿Por qué una empresa ofrecía pagar las ganancias de la lotería a Denise, a menos de que hubiera ganado la lotería? Thomas se dio cuenta de que ella debía haber ganado la lotería mientras todavía vivían juntos. De lo contrario, la carta nunca habría sido enviada a su casa. De repente, su insistencia en un divorcio rápido tuvo sentido para Thomas. Solo quería deshacerse de él para quedarse con el dinero. Thomas decidió que era mejor contactar a un abogado. No pasó mucho tiempo antes de que Denise y Thomas estuvieran juntos nuevamente, pero esta vez en el tribunal. A Thomas solo le llevó unos días para obtener una orden judicial con la carta que había recibido. ¿Pero qué significaba todo esto para Denise? Bueno, insistió en el tribunal que no había pedido el divorcio solo para quedarse con el dinero. En cambio, dijo que había querido salir de la relación durante años. Eso podría haber sido cierto. Ella podría haber sentido de repente que tenía la estabilidad financiera que necesitaba para irse, pero lo dudamos y el juez tampoco le creyó. Dictaminó que había violado algo llamado leyes de divulgación. Básicamente eso significa que si estás casado, estás legalmente obligado a decirle que si de repente recibes algo de dinero inesperado, especialmente si es una gran ganancia en la lotería. El juez también dijo que creía que Denise había actuado con fraude o malicia. Básicamente pensó que Denise había ocultado intencionalmente el dinero porque estaba siendo cruel. Simplemente no quería compartir su alegría con Thomas. Nunca lo sabremos con certeza, pero si eso era cierto, entonces definitivamente se merecía lo que le sucedió a continuación. El juez ordenó a Denise darle a Thomas 20 pagos anuales de asombrosos $66,800. En otras palabras, estaría pagando la totalidad de su ganancia de 1.3 millones a Thomas durante los próximos 20 años. Y fue totalmente su culpa. Su abogado dijo que si simplemente hubiera sido honesta con Thomas, podría haberse quedado todo el dinero para ella. Si le hubiera dicho a Thomas que el dinero existía pero aún así se hubiera divorciado de él o quisiera quedarse con todo el dinero, su abogado cree que podría haber argumentado que el premio mayor era propiedad separada de Denise. Y sí, se permite mantener algunas cosas para ti, incluso si estás casado. Solo tienes que mencionar que las tienes. Incluso si no hubiera funcionado completamente a su favor, le habrían dicho que compartiera algo de dinero, pero habría podido quedarse al menos con una parte. Pero ahora ha perdido todo y cada uno de sus centavos que ganó porque mintió.
Y no es la única vez que alguien fue culpable de ocultar sus ganancias. Para averiguar quién más fue castigado por ocultar una victoria en la lotería, tenemos que ir a China por primera vez. El afortunado ganador ha sido identificado como Zhou Shou. Se convirtió en una de las personas más afortunadas de China cuando ganó la asombrosa suma de 10 millones de yuanes, lo que equivale a un poco menos de 1.4 millones de dólares. Eso es mucho dinero que podría haber cambiado por completo la vida de su familia, si se lo hubiera contado, pero no lo hizo. Y si piensas que esto es igual a lo que hizo Denise, estás equivocado. En cierto modo es aún peor. Zhou no le contó a su esposa, Lin, sobre la ganancia, pero sí les contó a otras personas. Después de impuestos, Zhou todavía tenía impresionantes 8.43 millones de yuanes, o alrededor de 1.16 millones de dólares. Eso es más que suficiente dinero para compartir con su esposa, pero Zhou decidió compartirlo con todos menos con ella. Frente a Lin, Zhou siguió viviendo su vida como si nada hubiera pasado, pero en secreto estaba transfiriendo grandes sumas de dinero a otras personas. Su hermana fue la primera en recibir una parte de la ganancia. Zhou le dio más de $275,000 por nada en lo absoluto. Pero lo que es aún peor, también envió casi $100,000 a su ex esposa. Imagínate que descubres que tu cónyuge está enviando dinero a su ex sin ni siquiera haberte contado que había dinero en primer lugar. Más tarde, dijo que le envió el dinero para ayudarla a comprar un apartamento. Pero darle dinero sin ni siquiera llevar a su esposa actual a cenar es bastante malo. No te sorprenderá escuchar la siguiente parte de la historia. Lin descubrió lo que Zhou había hecho y de inmediato solicitó el divorcio. Apuesto que eso es lo que la mayoría de las personas haría. Como parte del divorcio, solicitó un poco menos de 400,000 de la ganancia de la lotería que Zhou le había ocultado, pero también pidió la mitad de la propiedad que compartirían juntos. Eso suena bastante razonable, pero fue entonces cuando descubrió algo más que Zhou había hecho a sus espaldas. Resulta que Zhou eligió transferir ese dinero a su hermana y a su ex esposa, pero no exactamente quería tomarlo directamente de sus ganancias en la lotería, así que decidió reclamarlos de la propiedad que compartía con su esposa. Eso fue un delito mayor que el que cometió Denise cuando ocultó sus ganancias en la lotería. Tomar dinero de su propiedad y luego tomar medidas para ocultar lo que había hecho fue una forma de desfalco. Obviamente, cuando los jueces emitieron su fallo, no estaban del lado de Zhou. ¿Quién lo estaría? Le ordenaron que pagara 2/3 de sus ganancias en la lotería a Lin y concedieron su solicitud de divorcio. Ahora no tiene dinero y no tiene esposa. Debes preguntarte qué pensó que iba a suceder, porque predijimos ese final desde el principio. Zhou parecía no tener ninguna razón para querer ocultar su premio gordo de su esposa, pero un ganador anónimo ha contado una historia de cómo mantuvo en secreto su victoria de la lotería a su pareja debido a sus terribles hábitos de gasto. En 2014, esta ganadora, a quien le llamaremos Lucy, se llevó a casa la impresionante suma de 480,000 libras británicas. Esos son más de $600,000. Claro, no es el premio mayor más grande jamás visto, pero puede marcar una gran diferencia, especialmente porque la victoria ocurrió solo a 2 meses antes de su día de la boda. Normalmente, cualquiera estaría emocionado por este gran comienzo en su nueva vida, pero Lucy entró en pánico. Le preocupaba que su vida feliz estuviera a punto de dar un giro de 180 grados debido al dinero. Peor aún, sabía que su prometido era un gastador imprudente. No quería perder la oportunidad de usar su nuevo dinero sabiamente. Pero luego se dio cuenta de algo importante. ¿Puedes adivinar qué es? Ya lo mencionamos, ella tuvo su gran victoria 2 meses antes de su boda. Eso significaba legalmente que no necesitaba decirle a su esposo, porque no había recibido el dinero mientras estaban casados. Todavía estaba técnicamente, o al menos legalmente, soltera cuando recibió el dinero, así que simplemente no dijo nada. Bueno, no a su familia. La única persona a la que le contó fue un asesor financiero. Puso el dinero en una cuenta bancaria separada y comenzó a utilizar a su asesor para ayudarle a invertir en negocios y propiedades. Fue una idea súper inteligente. Pronto su cuenta bancaria había crecido al doble y ahora tenía más de $1 millón en su cuenta bancaria secreta. Sin embargo, hubo un problema. Ella no lo sabía, pero se le estaba acabando el tiempo. 8 años después de su matrimonio, el esposo de Lucy vio un mensaje de texto en su teléfono, celebrando que había alcanzado el $1 millón. Obviamente se sorprendió. ¿Cómo podría tener $1 millón del que nunca había oído hablar? No había nada que pudiera hacer. Tuvo que admitir la mentira. Así que lo sentó y le explicó. Después de eso, él se fue. Se quedó con un amigo esa noche, pero apuesto a que no puedes adivinar cómo terminaría esa historia. Regresó.
Aún más sorprendente es que estuvo de acuerdo con Lucy en que habría derrochado el dinero en tonterías y realmente estaba contento de que ella lo hubiera usado de manera más inteligente. Claro, estaba un poco molesto de que se lo hubiera ocultado, pero consideró que sus motivos tenían suficiente sentido como para perdonarla. Más tarde le dijo que no quería que esto se interpusiera en su matrimonio. Después de todo, todavía la amaba. Esa historia no podría haber terminado mejor, pero ¿cómo terminará la siguiente? Finalmente conozcamos al ganador del enorme premio mayor de 30 millones que mencionamos. La historia de la lotería del señor Lee es bastante extraña desde el principio. El residente del sur de China afirmó que ha estado jugando la lotería durante nada más y nada menos que 10 años. Dice que es solo un pasatiempo divertido para él, que le proporciona un pequeño rayo de esperanza en su vida, pero a su familia nunca le importó que jugara la lotería. Tal vez sea porque nunca esperaron que ganara mucho. Después de todo, aunque había estado comprando boletos durante todos esos años, solo había ganado pequeñas cantidades. También dijo que solo juega cuando tiene dinero extra y aún así no gasta mucho en boletos de lotería. Sí es cierto que nunca gastó mucho dinero en boletos, entonces no tenemos idea de cuántos boletos compró a lo largo de los años, pero sabemos un detalle interesante: cambió de estrategia. Cuando comenzó a jugar, elegía un número nuevo para cada boleto, pero recientemente cambió su táctica y comenzó a usar los mismos números cada vez. Los números que eligió eran especiales para él, pero nunca explicó por qué. De todos modos, este pequeño detalle explica el siguiente hecho extraño sobre la victoria del señor Lee. En realidad ganó 40 veces, compró 40 boletos para el sorteo y usó el mismo conjunto de números para todos ellos. En caso de que te preguntes cuáles eran esos números de la suerte, tenemos esa información para ti. Eligió los números 2, 15, 19, 26, 27, 29 y 2, nuevamente para la versión de la lotería de ese sorteo. Puede que deseen probar estos números tú mismo, pero debes saber que los expertos dicen que debes elegir al menos un número mayor a 31 para evitar tener que compartir tu premio mayor si ganas. ¿Por qué? Bueno, eso te diferencia de la mayoría de las personas que usan números de cumpleaños o aniversario que obviamente solo llegan hasta los 31 días de un mes. Pero volviendo a la historia, normalmente pensarías que es bastante loco usar los mismos números en 40 boletos, todo para el mismo sorteo. Pero esta vez fue una estrategia genial. Significaba que ganó un premio en los 40 boletos. Esta victoria funcionó más como un premio de nivel inferior, lo que significaba que el premio es fijo. Es diferente a si hubiera ganado un premio mayor de Powerball en los 40 boletos. Eso solo significaría que tendría que compartir el premio con él mismo 40 veces y no haría ninguna diferencia en la cantidad de dinero que se llevaría a casa. Para esta gran victoria, los 40 boletos ganaron un premio fijo de 5.48 millones de yuanes. Multiplícalo por 40 y se llevó a casa un impresionante total de 219 millones de yuanes. Esos son unos 30 millones de dólares. No hay duda de que es un premio mayor enorme. Al igual que en los Estados Unidos, los ganadores de la lotería en China también pagan impuestos sobre sus ganancias. Después de deducir los impuestos, todavía le quedaban increíbles 171.6 millones de yuanes por cobrar, aproximadamente 23.6 millones de dólares. Pero primero tuvo que recoger el dinero en efectivo de la oficina de la lotería en Nanning, una ciudad en la región de Guangxi, en el sur de China. Se subió al coche y se registró en un hotel para pasar la noche en preparación para el gran día. Luego simplemente se quedó allí y dijo que le daba miedo salir de la habitación del hotel por si perdía de alguna manera los boletos ganadores. No podemos culparlo. Llevar 40 boletos lotería ganadores debe ser una responsabilidad aterradora para llevar contigo. En cualquier caso lo logró, pero la fotografía del recibimiento con su gran cheque es un poco confusa. Es un personaje amarillo de dibujos animados que no es la mascota de la lotería ni nada parecido. Es el señor Lee. Probablemente te estés preguntando por qué eligió recoger su cheque con ese disfraz. Bueno, hay una buena respuesta. En China, por ley, se requiere que asistas en persona a la conferencia de prensa del ganador como publicidad para la lotería, o no te pagarán el premio. Eso es lo mismo que en algunos estados de Estados Unidos. Pero un vacío legal en la ley de China significa que técnicamente no tienes que mostrar tu rostro real. Eso significa que muchos ganadores de la lotería en China se presentarán a la conferencia de prensa vestidos con trajes de mascotas para proteger tu privacidad y ayudarlos a mantenerse en el anonimato. Es inteligente y significa que podemos ver algunas fotos bastante divertidas, pero es posible que el señor Lee haya tenido otra razón para querer ocultar su rostro. No quería que su propia familia supiera acerca de su gran victoria. Loco, ¿verdad? La mayoría de los ganadores de la lotería solo protegen su privacidad para que los desconocidos no aparezcan en su casa pidiendo dinero.
Están felices de regresar a casa y celebrar su gran victoria con su familia. ¿Cuál es el punto de ganarlo todo si no puedes divertirte un poco con tus seres queridos? Pero si el señor Lee tenía otras ideas. Dijo que no le contaría a su familia acerca de sus nuevos millones porque teme que se vuelvan perezosos y dejen de trabajar duro si saben que es rico. ¿En serio? Estamos de acuerdo en que los ganadores de la lotería deberían tener la libertad de hacer lo que quieran con sus riquezas, pero ¿cuál es el punto de ganar tanto dinero si no te ayuda a dejar de trabajar tan duro? El dinero debería ayudarte a tener una vida más plena, ¿verdad? ¿Y no debería incluir eso a tu familia? Te dejamos decidir a ti, pero hay una cosa más. Lo primero que hizo el señor Lee con su dinero lo donó. Así es, entregó 5 millones de yuanes o aproximadamente $700,000 a organizaciones benéficas. No me malinterpretes, es genial compartir con organizaciones benéficas, pero si fueras el hijo o la esposa del señor Lee y no hubieras visto ni $1 de esa gran victoria, descubrir que había donado tanto a organizaciones benéficas seguramente te dolería, ¿verdad? Todavía no sabemos cómo terminará esta historia, pero hemos visto en otros ganadores de la lotería que ocultaron su dinero, que normalmente termina con una relación rota o tal vez incluso una condena criminal. ¿Crees que estas son las historias de lotería más impactantes de todas? Piénsalo de nuevo. Echa un vistazo a nuestras listas de las 10 cosas más impactantes que alguna vez le sucedieron a los ganadores de la lotería.